Dios les bendiga, hermanos. Constantemente, cada vez que escuchamos a alguien o vemos una noticia en la televisión o en internet o en un reel, siempre es algo malo, ¿verdad? Siempre nos asombramos de las cosas que están pasando en el mundo, incluso de la alta sociedad, incluso donde a veces no creemos que pueda pasar. Y vemos que siempre resalta lo malo del hombre, ¿verdad? Vemos noticias escandalosas acerca de cosas que están pasando, que se están acusando. Y antes de comenzar, en el pasaje de hoy, que se encuentra en el capítulo 7 de Marcos, los primeros 23 versículos de este mismo, quiero traerle una historia, un cuento, que refleja un poco acerca del tema que vamos a estar viendo hoy. Y es el caso de un escorpión que tiene la necesidad de cruzar un río y ve que a la orilla del río había una rana. Y le dice a la rana que si por favor la podía montar en su lomo y cruzarle el río. Y la rana le dice, pero ¿cómo va a ser posible? Si yo te subo en mi lomo, tú me puedes picar y yo puedo morir. Y el escorpión le dice, bueno, pero es que si yo te pico, vamos a morir los dos, porque estamos en medio del río. Y dice la rana, ok, después de tanto que le dio el escorpión, la convenció, y dice, está bien. El escorpión se sube arriba de la rana, empiezan a cruzar el río, y cuando cuando iban por el medio del río, el escorpión pica a la rana empieza a paralizarse, y antes de hundirse los dos, la rana le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Y la respuesta del escorpión fue, porque es mi naturaleza y no puedo resistirme a ella. Y se mueren los dos, el escorpión con la rana. Hablando del tema de la naturaleza, ¿verdad? Es un tema que vamos a estar hablando hoy, es un tema donde el pasaje expone acerca de la verdadera naturaleza del ser humano. Quizás respuesta a muchas de las preguntas de por qué existe tanta maldad en el día de hoy. ¿Por qué el hombre es malo como describe la Biblia? Leemos los primeros 13 versículos de este mismo capítulo 7 y dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que se comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de los beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremediablemente. Pero vosotros decís, basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer, más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Oremos. Señor, te damos gracias por un día más de vida, gracias, Señor, por el privilegio de poder estar reunidos como iglesia, pueblos tuyos, para escudriñar y estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver en ella, Señor, lo que tú quisiste transmitir, Señor, y no, Padre, sacar de ella lo que nosotros queremos oír, Señor. Ayúdanos sobre todas las cosas, Padre, a poder ser fiel a ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Interesante, ¿verdad? De pronto aquí vemos a dos tipos de personas bien importantes en la sociedad judía. Recordemos que Marcos es una epístola que está escrita
principalmente a un pueblo gentil, es decir, a un pueblo como nosotros, fuera del pueblo judío, por lo cual si miramos en la narración, vemos cómo el autor del libro va explicando cada uno de los significados que para los judíos era normal y que incluso ellos muchas veces habían visto. Habían visto a los judíos lavar las manos, los utensilios, e incluso si algunos de nosotros hemos tenido contacto con judíos, podemos ver que ellos incluso no comen nada que no haya sido bendecido por el rabí, por ciertas características de sus costumbres y tradiciones. Lo interesante es que según la palabra de Dios y según el mismo Evangelio de Marcos, dice que estos fariseos y escribas que se habían acercado a Jesús, que habían venido a Jerusalén, lo hacían por un motivo bien especial. Según la palabra de Dios en los capítulos 3 de este mismo Evangelio, en el capítulo 2, vemos que estas personas odiaban y repudiaban a Jesús. ¿Por qué lo hacían? Porque este mismo Jesús se había declarado, se había declarado que él era no solamente el Hijo de Dios, sino que era el mismo Dios que estaba en la presencia de ellos. Y además de esto, también este Jesús no se aferraba, no aceptaba la tradición que ellos tenían por costumbre. Los escribas eran personas expertas en la ley que estudiaban e interpretaban y enseñaban la ley, es decir, el Antiguo Testamento, lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, y esto también lo comunicaba entonces a su generación. Una ley que era interpretada por rabinos, es decir, o maestros, y como vamos a ver ahora, una ley que estaba bien desenfocada del mandamiento y el objetivo principal que Dios había dado a su pueblo. Los fariseos, el otro grupo de personas que se habían acercado, eran aquellos que trataban de aparentar o de hacer posibles que vivían conforme a esta tradición o esta ley que habían enseñado los rabinos por generación a generación y se hacían que ellos la cumplían a cabalidad. Y eran celosos de las mismas al punto de que estaban persiguiendo a Jesús, que habían venido de Jerusalén para ver en qué podían coger a Jesús para acusarle y destruirlo. El fin de ello era destruir a Jesús. El mismo Pablo en Romanos hablaba acerca de esto cuando se refería, cuando estaba en medio de ellos, dice que era celoso en cuanto al mandamiento y a la tradición de los rabinos, al punto que había perseguido a la iglesia. Estas personas que habían llegado, como muchas personas se acercan muchas veces a nuestras vidas, lejos de tener buenas intenciones, con las intenciones de ¿qué voy a encontrar? Cuando ven a algunos de sus discípulos comiendo sin lavarse las manos, es decir, para ellos una persona se estaba haciendo inmunda porque estaban contaminando su cuerpo, y es algo que podemos ver en diferentes religiones, podemos ver muy marcado en la vida de los judíos aquellas cosas que podía destruir al hombre. Automáticamente empiezan entonces a acusar a Jesús. ¿Cómo es posible que tus discípulos, tú que dices que viene de nosotros, tú que eres el maestro, no se aferran o no se adaptan o no cumplen la ley o la tradición de los rabinos de antaño? ¿Verdad? Lo que se nos había transmitido. La respuesta de Jesús es bien fuerte y crítica, de la cual le va a responder también con la misma palabra de Dios. El término de contaminar al cuerpo era algo que ellos tenían bien marcado. De hecho, muchas religiones y muchas culturas tratan de purificar su cuerpo y lo hacen a través de agua, rituales, incienso. Y cuando miramos a lo largo de todas las religiones de la humanidad, podemos ver que el hombre se aferra a buscar un estado de purificación, de paz, de limpieza espiritual, que es imposible que puedan alcanzar. Por eso estas personas, por su ignorancia, estaban esclavizados a la tradición de los hombres. Escandalizados y creyéndose que tenían a Jesús cogido de la mano, diciendo, tú que dices ser ejemplo, tus discípulos no cumplen la tradición de nuestros ancestros. Las palabras de Jesús fueron bien fuertes y lo hace citando la misma palabra de Isaías. Palabra que ellos como escribas y como supuestamente eruditos o estudiosos de las Escrituras tenían que conocer a cabalidad. Y dice Jesús diciéndole, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y haciendo otras muchas cosas semejantes a esta. Es interesante, ¿verdad? Ellos que se creían, sobre todo los fariseos que estaban, como dice una amistad que nosotros tenemos, al ladito de Dios, cerquita, se creían muchas veces superiores a aquellas personas que tenían a su alrededor. Vemos también en las Escrituras, en los Evangelios, fariseos que cuando oraban a Dios decían, Señor, gracias, porque no soy como este pecador. Señor, gracias, porque se creían mejores por aquellas cosas que ellos creían que les hacían santos, limpios o puros para estar delante de la presencia de Dios. Lo cierto es que habían confundido, habían malinterpretado las Escrituras, no habían entendido a cabalidad lo que Dios le estaba diciendo en Levítico, en Deuteronomio, al pueblo de Dios cuando hablaba acerca de los rituales de limpieza o purificación. Cuando Dios hacía esto en el Antiguo Testamento, no estaba diciendo de que el agua era lo que podía limpiarlos a ellos, no estaba diciendo que el cordero que sacrificaban era lo que podía limpiarlos a ellos, más bien estaba mostrándole la causa y la necesidad por el cual no solamente el pueblo de Dios necesitaba a un purificador, a un limpiador, sino que también apuntaba que no existía nada también en esta tierra que los pudiera limpiar o lavar, excepto aquel cordero profetizado, aquel Mesías, aquel Jesucristo que ahora mismo le estaba hablando a ellos. Ellos dijeron, si antes de ir al altar tenemos que lavar nuestras manos y limpiarnos, esto es un requisito para estar aptos ante la presencia de Dios. Ellos estaban ajenos a que todas estas cosas estaban siendo sombra de lo que ha de venir y de la verdadera purificación que vendría por medio de Jesucristo. La descripción del apóstol de Marcos cuando habla ahí acerca de las cosas que hacían ellos y los rituales, y si no se podían lavar la mano porque no tenían agua en ese momento, incluso se abstenían de comer. Vemos también la palabra de Dios cuando Dios incluso le hablaba a Pedro acerca de los animales, cosas que los judíos también tenían bien arraigadas, ¿verdad? Lo que era inmundo, lo que no era inmundo, a Dios haciendo alusión de estas cosas, decía, bueno, no como este animal porque es inmundo, y si lo como entonces voy a quedar como una persona inmunda y no voy a estar agradable ante los ojos de Dios. Lo cierto es que Jesús con su palabra está diciendo, ustedes que se creen limpios, que se creen santos, que son esclavos de rituales y de tradiciones de hombre, ustedes están bien lejos de mí. Por la simple y sencilla razón de que echaron a un lado la palabra de Dios, la palabra que declaraba todas estas cosas, por seguir entonces la interpretación y la tradición de los hombres. La tradición es algo que el ser humano tiene siempre muy arraigado. De hecho, todos tenemos un lado de la cama en la cual dormimos, ¿verdad? Tenemos un sofá o un sillón en el cual nos sentamos delante del televisor y es casi costumbre, incluso cosas que hacemos en la mañana cuando nos levantamos, como el café y estas cosas, ¿verdad? Pero lo que Jesús le está diciendo a ellos, cosa que es pecado y cosa que es inaceptable, es que nunca nosotros, bajo ninguna condición, ni bajo ninguna justificación, es poder apartarnos de la palabra de Dios por guardar la tradición o interpretación que nosotros como hombre o iglesia puedan traer para hacer supuestamente más fácil la fe en un creyente. Lejos de esto, lo que va a pasar es lo que había pasado hasta este momento, de generación en generación, lejos de un pueblo alabar y honrar a Dios que habíamos tenido. Un pueblo de hipocresía que estaba lejos de ser aceptado y agradado delante de Dios. No es por eso cuando miramos a la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, todo esto que Jesús le estaba enseñando y que ellos habían malinterpretado, apuntaban acerca del verdadero propósito que Dios tenía con el hombre, acerca de esta inmundicia, que si seguimos leyendo en los versículos del 14 en adelante, dice que no puede venir nada externo. Dice la palabra de Dios en los versículos del 14 en adelante, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola y él les dijo,
también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¡Wow! Qué difícil se la puso. Como dice el dominicano, diablo, qué difícil me la pusiste, ¿verdad? Aquellos que se creían santos, ahora el mismo Jesús le está diciendo, delante en ustedes no hay nada bueno. En ustedes no puede haber nada que pueda hallar el favor de Dios o la gracia de Dios sobre ustedes. Según la palabra de Dios, el mismo Pablo en Romanos, cuando le escribía a estos mismos judíos, al pueblo judío, le decía, no hay nada que el hombre pueda hacer para ser limpiado de su pecado. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser justificado o hallado agradable ante los ojos de Dios. Porque como dice su palabra, una vez que el hombre pecó, y no pecó por el comer un alimento que era inmundo, no. El hombre pecó en Génesis con Adán, ¿por qué? Porque desobedeció la palabra y el mandamiento de Dios. Y una vez que desobedeció el mandamiento de Dios, dice la palabra de Dios y en todas las escrituras Dios nos muestra cómo este pecado ha ido creciendo y el hombre está contaminado por este pecado. El mismo salmista en el Salmo 51, cuando él clamaba a Dios, le decía, Padre, ten misericordia de mí, decía, porque he sido formado en maldad y en pecado me concibió mi madre. El mismo Adán y Eva, cuando pecaron, lejos de ir a donde estaba Dios y arrepentirse, tirarse rostro en tierra, hacer ayuno y orar, ¿qué hizo? Se alejó y trató de disfrazar lo que había hecho. No solamente esto, sino que Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta de Jesús a la multitud fue un llamado de atención, decir, oigan y entiendan esto que le estoy diciendo. Ningún ser humano puede ser limpiado de lo que hay en su corazón. Porque tanto la codicia como el hurto y como todas estas cosas que en el versículo 15 en adelante le especifica a sus discípulos, le está diciendo, todo lo que ustedes ven, que conocen que es pecado por la ley de Dios, todo aquello que incluso el hombre que es inconverso puede definir entre lo bueno y lo malo, es el conocimiento de Dios, de su palabra que ha revelado al mundo para diferenciar y darnos a entender que nosotros somos seres inmundos, separados, contaminados. ¿Por qué? Por la naturaleza de nuestro pecado. Es por eso que traje la ilustración del escorpión. Aún sabiendo que podía morir, su naturaleza que lo llevaba a hacer daño, a picar a esa rana que supuestamente le estaba haciendo lo bueno. ¿Por qué el mundo hoy no puede creer en Dios? Porque su naturaleza de pecado le ciega los ojos, le ciega el entendimiento, le tupe los oídos y no pueden ver a ese Dios que ha venido a salvar, a justificar y a limpiar esa inmundicia que hay en esta humanidad. Decimos a veces que las personas son buenas, fulano es genial. ¿Por qué? Porque dentro de tanta maldad, cuando hacemos cosas que son buenas o a diferencia de lo que el mundo está acostumbrado, nos asombramos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el hombre es malo. Que la naturaleza del hombre es de continuo al mal. Es una naturaleza que siempre va a ir en contra, en rebeldía acerca de la palabra de Dios. Es por eso que a veces se burlan sin entender que están yendo al abismo. No un abismo solamente de una muerte física, sino también a la misma ira de Dios, que dice la palabra de Dios que viene sobre la maldad, el pecado, la inmundicia, como queramos llamarle, de nuestros hombres. Estos escribas y fariseos que se habían aferrado por su pecado, por su naturaleza, a lo que le convenía del hombre y para su beneficio,
habían olvidado por completo la palabra de Dios, que incluso desde el libro del Antiguo Testamento, en Josué, Dios mismo le llamaba que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que no te aparte ni a izquierda ni a derecha. Es por eso la importancia y por eso es que hacemos también mucho énfasis acerca de escudriñar las Escrituras, de leer la palabra de Dios, porque en ella nos revela, es el ayo en el cual Dios ha revelado su plan y cuál es nuestra condición. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7, cuando decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Continúa diciendo, doy gracias a Dios y a Cristo, porque solamente por Él es que nosotros hoy podemos reunirnos, alabar y confiar en Él. Es por eso que podemos decir que tenemos una esperanza que es una esperanza viva. Es por eso que nosotros cuando hablamos acerca de una gracia y cuando hablamos algo de un evangelio que significa buena noticia. ¿Por qué? Porque cuando analizamos lo que Jesús le está diciendo a estas personas, a los escribas, a los fariseos, a la multitud, incluso a estos discípulos que en el capítulo anterior vimos que eran incrédulos y todavía no entendían, ¿qué le está diciendo? Ustedes están directico ¿para dónde? Para la condenación y para el infierno. No hay esperanza en el hombre. No hay nada que pueda hacer. Romanos 8 dice, no hay nada que el hombre pueda hacer. No hay bueno ni aun justo. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. Pero todavía hay personas, hermanos cristianos, que creemos que podemos hacer lo bueno. Por eso las palabras de Pablo es exaltando sobre todo a Dios y dando la gloria a Él, diciendo, gracias te doy, Señor. Gracias. Por eso el salmista en el Salmo 51 decía, Señor, líbrame, limpia mis inmundicias, límpiame de esta condenación. Y es por eso que nosotros como iglesia hoy exaltamos a Dios y glorificamos por esa buena noticia. De que un día, cuando el hombre pecó en Adán, cuando el pecado entró en el mundo por Adán, Él también prometió, Él también profetizó que de ese hombre que había desobedecido iba a venir uno que iba a ser obediente y fiel hasta la muerte. Más que un hombre, vemos en la palabra de Dios, es este hombre que le está hablando a estas personas, a estos críticos, le está diciendo hipócrita, es este hombre que le está diciendo a esta multitud, escuchen bien, entiendan, el que tenga oído para oír, oigan. Es este hombre que en la casa se detiene con sus discípulos y le dice, mira, todo lo que sale de ustedes de la fornicación, y no solamente de ellos, también de nosotros. Todas estas cosas que vemos en el hombre, que vemos día a día hoy, no es más que la naturaleza y la condición por lo cual Dios se ha separado de la humanidad y por lo cual Dios también lo ha condenado a muerte y por el cual la ira y el juicio de Dios viene sobre vosotros. Pero también la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que este hombre, este mismo Dios encarnado en la persona de Jesucristo, el cual le estaba explicando, el cual le estaba trayendo luz a su pueblo, es el que ha traído esperanza, porque Él siendo justo, no teniendo pecado, no teniendo debilidad, tomó el lugar de la ira en la cruz del Calvario. Vino a sufrir y a pagar para aquellos que tengan oídos para oír y el mensaje de su palabra. Vino a pagar la ira de Dios y lo vemos en la palabra de Dios, es descrito cuando uno estando en la cruz, después de la burla y después de todas las cosas. Una frase muy famosa que Jesús dice, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcando la condición que en ese momento estaba cargando la culpa de los pecados del hombre en sí mismo, pero a la misma vez dice, en tus manos encomiendo tu alma. Y al tercer día resucita entre los muertos para darnos vida. Para lo que los hombres trataban de hacer por medio de rituales y sacrificios, con agua, con aceite, con cosas humanas, que nada podían hacer a lo moral y espiritual del hombre, con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario, una sangre santa, aquellos lavamientos de Levítico y Deuteronomio que apuntaban a este sacrificio. Ese Cristo, al tercer día, por su obra, nos santificó, nos justificó, nos limpió y nos hizo acepto, ¿dónde? En la presencia de Dios. Hoy nosotros podemos decir que somos santos y puros, no porque no haya pecado en nosotros,
Porque el que es puro y justo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hizo una sustitución por nosotros, pagó nuestra culpa, para que aquel que tenga oídos para oír, crea y entienda, pueda tener parte entonces en este reino de los cielos. Pueda ser limpiado y transformado por la obra del mismo Cristo. Hermano, es un reto para nosotros en la iglesia, sobre todas las cosas, entender la condición de nosotros. El pecado, más que una naturaleza, tiene unas consecuencias, las cuales nos separa, como lo hemos dicho otras veces, nos separa de Dios, nos condena a muerte y la ira de Dios viene sobre nosotros. Pero el sacrificio de Cristo anula el efecto de ese pecado. Por medio de Cristo, ya yo y el Padre no estoy separados. No solamente tengo entrada en la presencia de Dios, sino que dice en Juan que ahora somos, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. El mismo Pablo en Romano decía, nada hay que nos pueda apartar de ese amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni ninguna cosa existente nos puede separar de ese amor de Dios. Es un reto entender. La iglesia hoy en día necesita entender que la gracia no es una palabra bonita que se usa para adornar lo que Dios ha hecho. La gracia es la misericordia, el sacrificio, el regalo que no merecemos de Dios sobre nosotros. Que la justificación y la pureza no es algo que está en nuestras manos, sino es algo que por lo cual nosotros tenemos que agradecer a Dios porque costó sacrificio y sangre del Hijo de Dios en sustitución por nosotros. No porque se lo pedimos, porque no podíamos pedírselo, sino porque Él nos amó más de lo que nosotros podíamos amarlo a Él. Y por amor y por su gran misericordia lo hizo también por nosotros. Entendamos, hermanos, que es importante serle fiel a las Escrituras, no a la predicación de los hombres, no a la fama de los hombres, sino a lo que dice la palabra de Dios, porque una mala interpretación de ella nos va a llevar ¿a qué? A vivir vidas de hipocresía y a alejarnos de la presencia de Dios. Cuando me refiero a alejarnos de la presencia de Dios, es decir, de hacer agradables, hacer cosas de las cuales Dios nos ha llamado a vivir ahora en esa gracia y justificación que nos ha dado. Y es también, hermano, importante que entendamos que también el mundo necesita conocer de esta gracia. Necesita entender que es pecador, necesita arrepentirse de este pecado y que venga ese Dios que lo ha amado sobre todas las cosas. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más nos muestra lo inmerecedores que somos de ser hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque, Padre, de la muerte literal tú nos has sacado, Señor. De la inmundicia de nuestro pecado, Señor, por amor, por gracia, Señor. Padre, te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a vivir una vida, primero que todo, de fidelidad a ti y a tu palabra, Señor. Para también poder anunciarles a otros que aún siendo imperfectos y merecedores de tu gracia, tú nos amaste y también puedes amar a otros, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de tu Hijo Cristo, Señor, que un día vino y se entregó en sustitución por nuestros pecados, Señor. Padre, perdona también nuestra ignorancia muchas veces, Señor. Y sobre todas las cosas, ayúdanos, Padre, a poder ser fiel a ti y a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.